Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Hoy el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículos del 19 al 31, nos invita a que seamos siempre dóciles, generosos, sensibles a las necesidades de los demás. Y en la medida que vayamos viviendo con radicalidad el Evangelio y vayamos tocando las llagas de Cristo en los pobres, cuando acojamos a los más vulnerables, a los más indefensos, podremos buscar las sendas que nos conducen al cielo. Hoy nos dice el Evangelio de Lucas que había un hombre rico que banqueteaba espléndidamente con sus mejores manjares. Era tan indiferente aquel pobre llamado Lázaro que permanecía en la puerta de su casa y no era capaz de saciar el hambre y la necesidad de aquel pobre, incluso que hasta los perros se acercaban a lamerse las llagas. Hoy el pecado del mundo es la frialdad y la indiferencia. Somos tan indiferentes al dolor, al sufrimiento del hermano. Hemos endurecido nuestro corazón y hemos enfriado nuestros sentimientos, que ya no nos duele ver a quien tenemos en nuestro entorno que pasa necesidades, que busca que nosotros le ayudemos, ya no nos interesa. Hemos adormecido tanto nuestra conciencia que nos hemos olvidado que somos hermanos, que somos peregrinos por este mundo, y un día tenemos que llegar a dar cuentas a Dios, y según sean nuestras obras, llegaremos a gozar en la vida eterna o tendremos que ir al infierno. Hoy el ser humano prefiere preocuparse de sus propios intereses, pero no es capaz de olvidarse de sí mismo para poder salir al encuentro del hermano y poder saciar sus necesidades. Somos tan indolentes al dolor, al sufrimiento de aquellas personas con quien compartimos incluso nuestra propia familia. Nos hemos vuelto inhumanos, que aunque veas al hermano pasando necesidades o le mires que tiene enfermedades, no somos capaces de ayudarle. Y duele tanto ver que el ser humano prefiere dar más prioridad a las mascotas, a los animales, que a tu propio ser querido con quien compartes. Vemos cómo las mascotas salen con sus collares y tienen sus mejores alimentos, pero no somos capaces de dar de comer a aquel niño hambriento o a aquel niño pobre que está en la vereda, que está en un semáforo. Hoy damos más prioridad defendiendo la vida de un animal, defendemos la vida de aquel gato, de aquel perro, pero ¿quién alza la voz ante tantos niños que son explotados y violados? ¿Quién alza la voz para defender la dignidad de tantos pobres, de tantos indefensos, de tantos que no tienen un techo donde descansar, que no tienen un centavo con que alimentar a sus hijos o con que saciar su hambre? Hoy nos hemos vuelto tan indiferentes, tan indolentes. A veces dentro de tu propia familia alguien está pasando necesidades, tal vez se quedó sin un trabajo o tal vez perdió a un ser querido,
o sufrió algún accidente, no somos capaces de darla. Y si le damos, hacemos para que todo el mundo lo sepa, pero no hacemos con alegría que nazca del corazón para saciar el hambre de tantos hermanos que hoy tenemos en nuestro entorno. Otro pecado del mundo es la soberbia, el orgullo, la prepotencia. Y yo no tengo la culpa que hayan pobres, dicen algunos. No es mi culpa que él esté en esas circunstancias. Y a veces a los pobres lo utilizamos como si fuesen un basurero. Nos burlamos de los pobres, dando sobras, dando algo que no utilizamos, o algo que nos estorba, pero no somos capaces de desprendernos de algo que nos cuesta y decir: esto voy a dar para saciar el frío de aquel pobre. Hoy nosotros nos preocupamos más solo con llenar nuestro estómago, con tener nuestras comodidades, pero no somos capaces de desprendernos para dar a aquel que necesita. Y somos tan orgullosos y soberbios que tenemos a veces la astucia de botar la comida en el tacho de basura, de tener la ropa en el closet, y seguimos guardando y empolvando. Bien nos decía un santo que no se me viene a la mente en este momento: el que tiene ropa en el closet y no utiliza, roba a los pobres. Hoy somos tan orgullosos y soberbios, tan indolentes, que aunque veamos robar a aquel padre que con tanto sacrificio trabajó y obtuvo sus recursos para llevar el pan de cada día para su hogar, no somos capaces de defender. Hoy somos tan orgullosos que pensamos que somos eternos y que nunca vamos a morir, y entonces ¿qué decimos? Es mis cosas, son mis cosas, y nadie tiene que ocupar. Hoy nos hemos vuelto tan indolentes que algunos quieren más al carro que a su propia familia. Cuidado, me ensucian el carro. Cuidado esto. O llevan a personas desconocidas, pero no son capaces de subir a ese carro, a ese abuelo, a esa abuela, o a aquel pobre, porque tienes miedo tal vez que quede apestando ese carro, o que quede apestando tu ropa. Y entonces yo no me voy a bajar para estar con este pobre. Es que yo tengo mi título, es que yo tengo mi profesión, es que tengo mi prestigio, tengo mi dinero. Así somos de orgullosos y soberbios, que no nos volvemos pequeños para agacharnos y en el pobre, en el migrante, en el encarcelado, en el enfermo, poder tocar la carne de Cristo, las llagas de Cristo. Hoy el ser humano piensa que es eterno y nunca va a morir, y nos aferramos acumulando cosas para este mundo. Y preguntémonos el día en que nos muramos, no llevaremos nada. ¿Para qué? ¿Para qué ahorras? Y aquí eso no quiere decir que Dios esté contra los ricos y que ellos estén condenados para ir al infierno, y que esté en favor de los pobres y solo ellos tengan la oportunidad de llegar a la vida eterna. Tanto pobres y ricos, aquel que actúa con sinceridad, aquel que es humilde, humano, generoso con los pobres, haremos un camino para llegar al cielo. Pero a veces sabemos pobres tan soberbios y orgullosos, indolentes, inhumanos. Entonces tenemos la plena libertad de escoger el camino para llegar al cielo o escoger el camino para llegar al infierno.
Hay muchas personas que dicen, el infierno es aquí mismo en la tierra, no existe el infierno después de la muerte. Mis hermanos, Jesús es claro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos del 35 en adelante, nos dice, a los de su derecha dirá, vengan benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, porque cuando hicieron con uno de mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. Pero también nos dirá a los de la izquierda, vete maldito de mi Padre, al castigo eterno preparado por el diablo y sus secuaces, porque cuando no hiciste con los más pobres, con los más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Hoy nosotros pensamos que ya hemos ganado el cielo por venir a la Eucaristía los domingos, cuando podemos estar tan lejos. O nos hemos convencido de que el que muere se va directo al cielo. ¿Quién ha dicho? Una persona que no es solidario con los pobres, una persona que no se arrepiente y no cambia su vida, una persona que no es leal a sus principios, a sus valores, una persona que no vive los mandamientos, los sacramentos, creen que va al cielo. No somos quienes para juzgar, pero hay personas que dicen, ay, padres, que en la noche le vi a mi esposo que ya se murió hace 2, 3 años, le vi a mi esposa que se murió hace cuántos años, creo que es el ángel de Dios. Mis hermanos, puede ser esa alma que ande penando porque no ha muerto en la gracia de Dios. Lázaro se va al cielo con Abraham y aquel rico le dice, mándale que moje más sea con la punta de su dedo y me refresque de las tormentas que estoy sufriendo. Y Abraham dice, entre nosotros y ustedes hay un gran abismo que nadie puede pasar. Hoy también hay un abismo inmenso entre Dios y nosotros, porque hemos cerrado al amor infinito de Dios y nos creemos autosuficientes, que no queremos de Dios, no esperamos, o que no queremos de Dios. Pensamos, mis hermanos, que con la fe de bautismo ya tenemos ganado el cielo. Hay un gran abismo entre Dios y nosotros, y entonces estamos tan mendigos de encontrar la verdad, de sentir a Dios en nuestra vida, y vivimos sin horizontes, sin un sentido en nuestra vida. Vivimos hambrientos de amor, hambrientos de felicidad, vivimos hambrientos de paz, vivimos hambrientos de encontrar el sentido en nuestra vida. En tu hogar, en tu familia, tal vez no habrán mendigos, pero ahí están los pobres de tus hijos que exigen que le ames, que le valores, que le quieras. Ahí está tu esposo, tu esposa que mendiga tiempo, que mendiga cariño, que mendiga paz, que mendiga felicidad. ¿Cuántos mendigos estamos sedientos de la verdad, sedientos de paz, y nosotros preocupando solo de nosotros mismos, valga la redundancia, que somos tan orgullosos y tan soberbios? Pongo un ejemplo: si tienes una mascota, más das prioridad a él. Si se enferma esa mascota, corres al veterinario. Pero si se enferma tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿qué dice? Ahí está un té de manzanilla, ya te hará bien. Hoy mendigamos paz. Quiere que tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos te den paz. Pero vivimos en un desorden total, donde peleamos por cualquier circunstancia, donde discutimos y entonces no encontramos paz. Hoy no somos capaces de ser sensibles, de ser humanos ante el dolor de la otra persona. En el hogar a veces sucede problemas que piensan que solo el que trabaja, sea hombre o mujer, contribuye lo total para la casa.
Y entonces dice, es que ella no hace nada en la casa, o es que él no ha hecho nada en la casa. Entonces quédate tú para ver si no haces nada. Tu esposo, tu esposa, el que trabaja en el hogar, en la familia, hace un trabajo sin cobrar remuneración. ¿Por qué culpamos? El rico pide a Lázaro que envíe a alguien para que hable a sus hermanos y que no terminen en el mismo lugar donde está el rico. Pero Abraham dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuche. Pero él replicó, no, padre Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resuciten a un muerto. Una persona que no quiere cambiar su vida, que no quiere rectificar sus errores, una persona que no quiere ser distinto, aunque baje el mismísimo Cristo, aunque venga el mismísimo Papa, no cambiaremos nuestra vida. Hoy pensamos que no necesitamos arrepentirnos, creemos que no tenemos pecados, nos creemos autosuficientes y queremos seguir chantajeando después de muerto también a Dios. Así como aquel rico se daba sus lujos y banqueteaba y utilizaba su dinero a su antojo, hoy cuántos de nosotros también, pensando que tenemos todo a nuestro alcance, utilizamos a las personas, especialmente a los más pobres, a los más débiles, para enriquecernos, o a veces chantajeamos a las personas y manchamos la dignidad para conseguir dinero, queriendo llenarnos nuestros bolsillos, pero no somos capaces de ayudar a los pobres y de dar de comer a aquel hambriento que tenemos a nuestro lado. Hoy, mis hermanos, todo mundo reclama y habla en favor de los animales, en favor de la ecología. Hay que cuidar la ecología, claro, hay que administrar correctamente la hermana naturaleza, pero hoy nosotros, cuando defendemos la ecología humana, cuando defendemos la dignidad de nuestros seres queridos, nos hemos vuelto tan indolentes, tan indiferentes, que no nos importa lastimar con las palabras, con las acciones, cuando jugamos con los sentimientos de nuestros seres queridos, cuando jugamos con mentiras, con infidelidades y traiciones. ¿Cuántos de nosotros no queremos arrepentirnos para ser mejores padres, mejores esposos, para ser buenos hijos, buenos cristianos, frente a un mundo tan indolente, tan inhumano, tan insensible? Hoy necesitamos ser nosotros aquellos que, tocando las llagas de Cristo, saciamos el hambre de los pobres. No cambiaremos la situación de ellos, pero sí quedará en nuestra conciencia de haber dado lo mejor, de haber dado lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio salud, Dios nos dio un trabajo, Dios nos dio un techo donde descansar. Desde tu pobreza o desde tus posibilidades, enseña a tus hijos, enseña a tu familia a desprenderse para dar a los pobres lo mejor y no las obras. Hoy nosotros a veces decimos, esta comida no me gusta, esto está pasado, y lanzas en el tacho de basura. ¿A cuántos pobres saciaríamos y no terminaría la comida en los tachos de basura? Mis hermanos, hoy nosotros no sabemos llorar por los pobres, no sabemos llorar con los pobres, porque no sabemos lo que es dormir debajo de un puente, porque no sabemos lo que es dormir en una vereda, lo que es dormir en una esquina. Bueno, los ebrios y los alcohólicos, bueno, ya eso es, ya diríamos, su costumbre. Pero hoy nosotros tal vez no sabemos lo que es pasar un día sin desayunar, sin almorzar. Hoy ya no nos duele ver a tantos niños
hermanos nuestros que en busca de mejores días tienen que pasar por el desierto y algunos tienen que perder su vida. Ya no nos duele, ya no nos duele arrepentirnos, ya no tenemos conciencia a veces de arrepentimiento. Hoy pensamos que estamos bien, no somos conscientes de que si Dios nos ha dado todo, ¿por qué no somos capaces de dar algo a los pobres? No todos los ricos son malos, porque a veces pensamos que los ricos son malos y eso nos han hecho creer que los malos son los peores. Hay ricos tan humanos, tan humildes, tan sensibles, que ayudan a los pobres. Pero puede haber también tantos pobres que son orgullosos y soberbios, que con $20 en el bolsillo ya se creen la última Coca-Cola en el desierto. Hoy el Señor sabe lo que tienes. Aprende y enseña a ayudar a los pobres. Ejemplo, yo no sé cuánto le des a tus hijos de colación, pero qué distinto fuese decir a tu hijo: me ahorras 10 centavos, 5 centavos o 20 centavos diario, aunque sea 1 centavo. Después de 2, de 3 meses, vamos a comprar unas libras de arroz, de azúcar, unos fideos, y vamos a ir a dar a esa familia que tiene tanta necesidad. O vamos a comprar un par de zapatos y vamos a dar a este niño. O vamos a darle comprando una mochila o una lista de útiles a este niño que necesita. En este fin de semana voy a dejar de salir de fiesta. Voy a dejar de ir a comer en el centro comercial o voy a dejar de comer fuera. Y voy a hacer un almuerzo digno. Y voy a llamar a tal pobre, a tal familia, que venga y se siente en la mesa junto a nosotros, porque los pobres como nosotros tienen la misma dignidad, pero a veces a los pobres lo minimizamos y lo vemos como objetos o lo vemos como si no sirvieran para nada. Qué distinto fuese decir: yo tengo esto y voy a dar a aquel pobre que necesita. No convirtamos a los pobres en un basurero, ni des a ellos las obras. Hay que dar lo mejor y entonces podremos hacer un camino para llegar al cielo. Mis hermanos, si nosotros fuésemos más humanos, más sensibles, qué distinto fuese tu hogar, tu familia. Tal vez los pobres y mendigos estén dentro de tu propia familia. Puede ser que alguien se quedó sin trabajo. Dale, pero nunca le saques en cara. Si tal vez tienes posibilidades, dale a los pobres. Porque el día en que nos muramos, no nos llevaremos nada, pero quedará la satisfacción que ayudaste a los pobres. Y el día en que tengamos que dar cuentas a Dios, nos diga: bendito, ven a gozar de la herencia de mi Padre, de la Jerusalén celestial, porque hiciste con los más pobres, con los más frágiles, con los más vulnerables. Pero no tengamos que escuchar la desdicha que nos diga: vete al infierno, preparado por el diablo y sus secuaces. Hoy necesitamos, mis hermanos, saciar el hambre material, pero también saciar el hambre espiritual, saciar ese corazón vacío, ese corazón solo,
ese corazón duro, para que se vuelva un corazón sensible, que sepa amar con pasión, porque también el orgullo y la soberbia nos lleva a no perdonarnos, y ese hermano, esa familia, ese padre, ese hijo, ese hermano, también es un mendigo que espera tu perdón, pero nosotros no queremos perdonar, no queremos dar segundas oportunidades. ¿Cuántos de tus hijos tal vez necesitarán un abrazo, necesitarán que le escuches, necesitarán una palabra de aliento, necesitarán un consejo? Ahí dale el tiempo de calidad, no le des migajas, dale todo, porque ahí saciarás el hambre, la sed de ese hijo, de esa hija, de ese padre, de ese esposo, de esa esposa. Saciarás con tu tiempo, con una palabra de aliento. Hoy, yo no sé de qué necesitas arrepentirte, pero qué bueno y oportuno sería desnudarnos ante Dios y decir: Señor, este es mi pecado, este es mi orgullo, mi soberbia, mi dureza. Enséñame, Padre, enséñame a ser solidario, y cuando ayude a los pobres pueda borrar un pecado. Dame la gracia de arrepentirme, para que no sigas mintiendo, no sigamos haciendo tanto daño, y un día tengamos la satisfacción de haber hecho el bien sin mirar a quién, y de haber tocado las llagas de Cristo, haber tocado la carne de Cristo en los pobres, en los migrantes, en los encarcelados, en los enfermos y a quien tenemos a nuestro lado. Así sea. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Yo les invito un momento a cerrar sus ojos y a estirar sus brazos. Estire sus brazos y digamos: Señor, aquí estoy yo, mendigo, buscando tu amor, tu misericordia. Padre omnipotente, vengo a tus benditas plantas, dame la gracia de la sensibilidad con los más pobres y necesitados. Enséñame, Padre, a compartir desde mis necesidades, desde mis posibilidades con los más vulnerables. Tú sabes cuál es mi pecado. Tú sabes, Señor, cuál es mi historia. Vengo ante ti en esta noche, arrepentido, con la esperanza que con tu gracia puedo cambiar y puedo volver la mirada hacia ti. Aquí tienes, Señor, mis brazos abiertos. Vengo ante ti, Padre. Quiero sentir tu abrazo, porque estoy tan mendigo, estoy tan pobre, que no tengo nada que ofrecerte, solo mis miserables pecados. Pero con tu abrazo quiero llenarme de tu misericordia, de tu palabra. Aquí me tienes, Padre. Dame la gracia de que mis brazos sirvan para acoger a los pobres, para abrazar y sanar las heridas de cuantos están
tal vez sin esperanza, sin sueños. Aquí me tienes, Padre, arrepentido, con el propósito de cambiar y ser distinto. Tú sabes lo que llevo en mi mente y en mi corazón. No te atrevo a pedirte públicamente, pero desde lo hondo de mi ser te deposito en tus benditas plantas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, tenga la bondad de sentar junto al pan y al vino, presentemos nuestra vida cantando.